Ya con ustedes, Ven y Ve. Dios les bendiga, amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía de su programa preferido, Ven y Ve, del Ministerio Betel Internacional. Vamos a compartir un tema muy hermoso en este día. Por favor, manténgase en sintonía, porque estoy seguro que este tema que vamos a tratar el día de hoy va a llegar a lo más profundo de su ser y va a encontrar cosas muy lindas y muy curiosas que Dios siempre nos está revelando. Está conmigo en esta oportunidad nuestro gran amigo, el pastor Efraín Rivera. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias, pastor, gracias. Vamos a hablar de el primer salmo, pastor. El salmo número 1. El salmo número 1, y es interesante por cómo comienza este libro de los salmos, hablando de tres grupos de personas que siempre nos vamos a encontrar en nuestro caminar. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pastor, es interesante porque este salmo comienza con una palabra que es muy significativa para todos los que de alguna forma conocemos un poco la palabra, ¿verdad? Y comienza con esta palabra que dice: bienaventurados. ¿Cómo enseñaría, pastor, a nuestros amigos televidentes lo que es ser bienaventurado? El bienaventurado, pastor y amigos televidentes, es una persona que es dichosa, que es feliz. Es una persona que goza de la tranquilidad, no solamente espiritual, sino de conciencia, de corazón, porque sabe quién es, tiene su vida definida en su relación personal con Dios. Entonces, la persona bienaventurada es una persona que no vive preocupado por las circunstancias que pueda encontrar en su camino, porque vive dentro de un nivel de relación espiritual, moral y, digamos, social en sus relaciones, que lo hacen sentirse feliz, porque vive en paz. Vive en paz interior, vive en paz de conciencia, vive en paz su relación con Dios y con sus semejantes. Entonces, es interesante porque el contraste que pone con el hombre bienaventurado nos da a conocer en qué descansa o dónde se apoya, ¿no?, la dicha, la felicidad del hombre bienaventurado. Amén. Es interesante, por eso, amigos, hermanos, fíjese que para ser entonces un hombre dichoso, una mujer dichosa, para ser un hombre o una mujer que vive en paz, que goza de todas las bendiciones de Dios, aquí este salmo establece cómo se puede ser un hombre dichoso, una mujer dichosa, un hombre, una mujer que vive en paz, en armonía, en bendición. Y dice, aquí nombra tres grupos de personas con la cual el hombre dichoso, la mujer dichosa, el hombre feliz, la mujer feliz, no puede tener relación. Y dice, primero es con los malos, segundo es con los pecadores, y tercero con los escarnecedores. El pastor dice, bienaventurado, feliz, dichoso, el que no anda en consejo de malos. ¿Quiénes son esa gente, pastor? Bueno, los malos aconsejan mal. Okay. Los malos aconsejan mal. Son consejeros. Son consejeros. Ajá. O sea, los malos siempre les gusta estar dando consejos, pero aconsejan mal. Entonces, los malos son personas que tienen predisposición, que arrastran con envidia, con celos, que viven en contienda, que viven en mala relación, no tienen una relación buena con los demás, porque andan en mal, por eso son malos. Y anden mal el que no tiene una cercanía con Dios, que no tiene una relación con Dios, que no sigue el orden de Dios. Entonces, el malo es un mal consejero, y por eso el hombre bienaventurado
es bienaventurado porque no anda en consejos, no se acompaña de gente mala, no sigue los consejos de la gente mala, no se deja orientar por aquel que tiene ideas y tiene conceptos y tiene estilos malos para vivir, para relacionarse con los demás. ¿Significa esto, pastor, que habrá gente alrededor en nuestra comunidad de fe que van a acercarse a ti y te van a dar consejos para que dejes de hacer la voluntad de Dios? Porque si son malos y son malos consejeros, quiere decir que los consejos que te van a dar van a ser consejos que van en contra de lo que Dios ha establecido en la palabra. Por ejemplo, un mal consejo sería: deja de congregarte, no tienes que ir todos los domingos a la iglesia, o no tienes que ir a todas las reuniones de oración, porque eso es fanatismo. Ese es un mal consejo. No le obedezcas a tu pastor. No tienes que hacer todo lo que tu pastor te dice. Es un mal consejo. No tienes que ser fiel con tus responsabilidades en la iglesia. No tienes que ser fiel con tus diezmos. No tienes que ser fiel con tus ofrendas. Quiere decir que toda esa gente que te aconseja así pertenecen al grupo de los malos. Y si la palabra de Dios lo dice, significa que en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia, tenemos algunos consejeros de esta categoría que van a querer que tú te salgas de hacer la voluntad de Dios. Y es muy interesante que haya puesto el salmista ahí a los malos aconsejando. Primero, dice, no anduvo, o sea, no se condujo, no sé, la palabra andar en la Biblia tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con el estilo de vida, de conducta. Entonces, con caminar juntos. Entonces dice, no anduvo en consejo de malos, porque el consejo de malos te lleva al camino de los pecadores, y el camino de los pecadores te lleva a la silla de escarnecedores. Ok, pero vamos a hablar del siguiente grupo. Vamos a regresar en una pausa y vamos a hablar de los pecadores, de ese grupito de gente que también está por ahí. Ya regresamos, no nos cambien. Gracias por seguir en sintonía de su programa preferido Ven y Ve. Estamos charlando en esta oportunidad con nuestro gran hermano y amigo el pastor Efraín Rivera. Estamos hablando sobre el Salmo número 1 y esa palabra tan bonita, hombre. Qué hermoso que el Señor diga y te llame bienaventurado, bienaventurada. Y hablamos de que ser bienaventurado no es otra cosa más que ser dichoso, ser feliz, vivir una vida en abundancia, bajo bendición de Dios. Pero el Salmo número 1 establece que para ser bienaventurado, para ser bendecido, para ser feliz, para gozar de toda esta bendición, dice que no puedes andar en consejo de malos. Y hablamos que los malos, pues, usted no los busca, ellos vienen solos. Ellos llegan solos y te aconsejan. Ellos vienen solos a aconsejarles y a darle más consejos, pero también dice que para ser bienaventurado dicen que no hay que estar en camino de pecadores. ¿Qué grupos son estos, pastor? Porque está hablando de la comunidad de fe. Bueno, el camino de pecadores es un estilo de conducta, es una forma de vida donde la persona no sigue disciplina, no sigue orden, no se somete a gobierno. El pecador tiene un problema de rebelión, tiene un problema de desobediencia, tiene un problema de anarquía. Entonces quiere comportarse a su gusto, antojo, capricho, sin medir el deber moral, sin medir el deber espiritual, sin tomar en cuenta los principios, ¿no? que Dios ha establecido para aquellos que quieren vivir fuera del camino de los pecadores. Entonces, cuando una persona anda en desobediencia, anda en transgresión, anda en oposición a lo que Dios ha establecido, pues es un pecador, porque el pecado es errar al blanco. Eso es lo que implica la palabra pecado. La circunstancia aquí, y qué bueno que podamos aclarar esto, porque como que estamos acostumbrados a escuchar que el pecador es aquel que mata, y el pecador es aquel que abandona a su esposa, ¿verdad? Con la mujer de su pacto. Estamos acostumbrados a hablar de fornicación, de adulterio, de asesinato, pero la Biblia establece claro que el pecar
es no hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no solamente se centra en 3, 4 pecados o en los pecados capitales, sino que hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Bueno, o sea, saber el bien y no hacerlo. Y no hacerlo. Se cuenta por pecado, ¿no? Eso es lo que establece la Biblia. Así que hay pecados por omisión. Exactamente. Hay pecados por omisión. Entonces, el que tiene conocimiento de lo que es bueno y no vive de acuerdo a lo que es bueno, está en pecado, o sea, es pecador. Precisamente de eso es lo que yo quiero que nuestros hermanos televidentes, nuestros amigos, todo usted que nos está viendo a través de su receptor, en su televisión, que usted entienda que estamos hablando de pecadores dentro de la comunidad de fe en la que vivimos. Porque la escritura no fue escrita para los impíos, la palabra de Dios no fue escrita para los que están fuera del pueblo de Dios, sino para el pueblo de Dios. Entonces, el Señor aquí nos está hablando que para ser bienaventurado necesitamos no caminar en camino de pecadores. Y usted nos está diciendo que pecar es cerrar al blanco, es no hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiere decir, pastor, que puede haber un grupo de gente dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe en la que estamos, que puede manejarse de esta forma. Anteriormente dije la relación entre el primer grupo y el segundo grupo. El primer grupo es los malos que aconsejan. Entonces hay gente que le va a aconsejar a un creyente, mira, eso no es tan malo, porque otros lo hacen. Y algunos lo hacen peor que tú. Otros dicen, mira, el hecho de que tú, sabiéndolo, no lo hiciste, pues sencillamente eso se justifica en alguna forma, porque si no estaba en la capacidad de hacerlo, aunque sabías que tenías que hacerlo, no lo hiciste. Y entonces eso no te apures mucho, eso no te va a contar por pecado. Cuando la realidad es otra, esos son malos consejos que vienen de los malos. O sea, el que vive mal te va a aconsejar mal. Y entonces el camino de pecadores muchas veces en la vida de muchos creyentes se establece por la relación que tiene con malos consejeros, porque son personas que no tienen convicciones. Muy importante que usted como creyente y yo como creyente, el pastor Byron como creyente, tengamos principios y convicciones. Sepamos cuál es nuestro deber con Dios, cuál es nuestro deber con nosotros mismos y nuestro deber con los demás. Cuando nosotros conocemos esos 3 ángulos de lo que debe ser el estilo de vida del justo, entonces nunca vamos a permitir que un malo nos aconseje y mucho menos vamos a caminar en el camino de los pecadores, porque hay pecadores vestidos de santos. Ups, eso está fuerte. Entonces, pero nosotros queremos aclarar estas cosas, porque mucha gente piensa que todos los que asistimos o todos los que vienen a la iglesia son santos, ¿verdad? Y la verdad es que la Escritura nos dice que dentro de nuestro grupo donde nos relacionamos nos vamos a encontrar con este tipo de gente, porque dice camino de pecadores, quiere decir que es una senda donde mucha gente camina, una senda donde todo el mundo practica lo mismo, donde todo el mundo puede saltarse la autoridad, donde todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, donde todo el mundo puede vivir a su propia manera, a su propio estilo de vivir, cuando nosotros tenemos una norma de vida, una regla de vida, y tenemos un código para guiarnos a través de todo lo que hacemos y decimos, que es la palabra de Dios. Y todo el Nuevo Testamento, pastor, todo el Nuevo Testamento, desde los evangelios hasta las epístolas, nos exhortan a nosotros a cómo vivir un estilo de vida que sea agradable a Dios. Y hay algunas cosas que la gente está esperando que Dios se las quite, y sencillamente lo que le corresponde es dejar de hacer lo que está haciendo. Amén, así dice el apóstol Pablo, es un experto, ¿verdad?, en aconsejarnos, y nos dice: apartaos de estas de gritería. Quita la ira, quita el enojo, quita la contienda, o sea, quítalo. O sea, pero si la gente no quiere desintoxicarse, ok, pues entonces siguen intoxicados caminando como pecadores. No nos cambie, ya vamos a regresar y vamos a continuar con esta tremenda charla, este tremendo tema. No nos cambie, regresamos. Gracias, hermanos. Estamos hablando sobre
el tema del capítulo 1, el Salmo número 1, una escritura muy hermosa, y estamos hablando de cuál es el consejo de la palabra para ser un hombre y una mujer bienaventurado, feliz, dichoso. Y la palabra establece que, pastor, pues que para ser feliz, dichoso, hay que vivir una vida no de acuerdo a los consejos de los malos, no caminando en el camino de los pecadores, pero también dice que no te sientes en silla de encarnecedores. ¿De qué nos está hablando la palabra, pastor? ¿Quiénes son este grupo de gente? Bueno, el escarnecedor es la persona que se dedica a la murmuración, la persona que se dedica al chisme, la persona que se dedica a levantar sospechas sobre segundas, terceras personas. El escarnecedor es una persona que sencillamente se dedica a criticar a los demás, y entonces es muy fácil que alguien caiga en la silla de los escarnecedores si se aconseja mal, y si anda en camino de pecadores es muy fácil, va a llegar a sentirse hasta cómodo ahí. Entonces el justo que se presenta aquí como el varón bienaventurado no solamente no se aconseja de malos, tampoco anda en camino de pecadores, sino que mucho menos se siente en silla de escarnecedores. Pastor, hermanos, amigos, pues esto no es fácil. Estamos hablando de gente que se sienta al lado nuestro en la iglesia, que se despeina cuando danza. Estamos hablando de gente que habla en lenguas, que posiblemente colabora, pero que cuando llega o tiene la oportunidad, se sientan en esta silla con sus amigos, sus hermanos, sus hermanas, a difamar, a levantarse, a levantar chisme o a regar chisme acerca de sus autoridades en la iglesia. Quiere decir, pastor, que no estamos exentos entonces de que nuestros propios hermanos, nuestros propios miembros, en el caso nuestro que somos ministros, quiere decir que pueden haber algunos encarnecedores allá en nuestras iglesias que después de un servicio, o en una reunión particular que puedan tener en la casa, en un café, pueden sentarse en estas sillas, pastor. Sí, mira, pastor y querido televidente, o sea, es muy fina la línea y tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautos, porque una vez que una persona no tiene el valor de venir de frente y decirle a una segunda persona lo que siente de ella, o lo que resiente de su persona, o la falta que vio en ella, entonces cae en murmuración, y eso se llama escarnecer. Eso bíblicamente es escarnecer. Entonces hay que tener mucha cuenta, vuelvo y repito, porque la línea es muy fina. El caso típico que yo siempre veo cuando leo esa parte del Salmo 1 es a María, la hermana de Moisés. Ella se fue como hermanita mayor de Moisés, se tomó la atribución de ir y llamar a su hermano Aarón, y allá ellos hablaron por detrás de Moisés. Y censuraron a Moisés, y luego vinieron de frente y le reclamaron a Moisés, y Moisés sencillamente se quedó tranquilo. Es una cosa entre hermanos, en familia, vamos a darlo en familia. Pero Dios no quiso dar en familia. Él le dijo, llévamelo al tabernáculo. Entonces, al convocarle al tabernáculo, le está diciendo a Moisés cuán serio es el hecho de que la murmuración, el escarnecer, se convierta en una costumbre o un estilo de conducta dentro de su pueblo. Así que Dios mandó un mensaje bien fuerte, no solamente a la familia, sino a toda la comunidad del pueblo de Israel que estaba bajo el liderato de Moisés, porque se estaba simplemente murmurando y se estaba escarneciendo al líder que Dios había puesto como caudillo sobre su pueblo. Pastor, y las consecuencias de ese evento son bien marcadas en la palabra de Dios, porque hasta ese momento María, la hermana de Moisés, era una de las profetisas del pueblo de Israel. Exacto. Pero y después de este evento, de esta murmuración, después de que encarnece a su propio hermano,
¿verdad? Y no le da el valor que tiene como líder. La Biblia establece que después de que fue disciplinada, ¿no? Exacto. Y nunca más se vuelve a decir que María profetizó. No. Le costó el llamado, el haberse levantado contra la autoridad que Dios había determinado. Pero pastor, yo quiero decirle que, y a ustedes amigos televidentes, que esto actualmente es algo del día. Es muy fácil encontrar escarnecedores en la calle. Es fácil encontrar gente que no le importa contra quién habla, como dice Santiago, que son como nubes, pastor, porque no saben contra quién hablan. Porque están en esa silla, porque ya se acostumbraron a hablar del hermanito que limpia, o del hermanito recién llegado, o del hermanito más insignificante. Entonces poco se importa criticar a Gabriel o a Miguel. Ya no importa. Ya no importa. No hay orden, no hay respeto, y las consecuencias son terribles. María perdió el llamamiento. Y la Biblia dice que si tú caminas en consejo de malos, si estás en camino de pecadores, caminas en camino de pecadores y eres escarnecedor, no vas a ser bienaventurado, pastor. Entonces, ¿qué es lo que es una persona que camina en este grupo de gente? Una persona que vive realmente bajo juicio y tiene que arrastrar con las consecuencias de su pecado, y es muy triste si no se arrepiente y no se enmienda de su caminar, pues finalmente va a ser reprobado por Dios. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, se nos acabó el tiempo, pastor, pero no podemos cerrar este programa sin llamarle la atención y decirle que si en alguna forma o en alguna oportunidad usted ha caído o se ha dejado guiar por consejos de malos, o usted hace lo que usted cree que debe hacer, no lo que la palabra de Dios dice, usted está pecando, está errando. Y si usted anda murmurando y difamando de sus hermanos, hablando mal de sus autoridades, usted está en silla de escarnecedores y va a estar bajo juicio. Por favor, cambie la actitud. Hoy es el día para pedirle perdón al Señor y para volver a la senda que Dios ha marcado, al camino correcto, y dejarnos guiar por la palabra. Le aconsejamos que sea usted un hombre y una mujer dichoso, dichosa, feliz, y que tenga todas las bendiciones de Dios, haciendo todo lo contrario a lo que dicen los pecadores, a lo que dicen los malos, a lo que dicen los escarnecedores. Y sea usted un hombre y una mujer que medite, que gaste tiempo en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea su delicia, que en la palabra de Dios usted medite de día y de noche, y usted verá cómo usted será un hombre y una mujer bienaventurado. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos en la próxima ocasión. Ven y Ve ha concluido por el día de hoy, pero no pierda de sintonizarnos de lunes a viernes cada semana de 4 a 4:30 de la tarde por este canal. Te esperamos en nuestro próximo programa Ven y Ve. Internacional ofrece los servicios del campamento y centro de actividades Beteri, localizado en un pintoresco y hermoso lugar de Nueva York. Facilidades para todo tipo de actividades de iglesias, ministeriales, familiares, campamento de jóvenes, niños, damas o caballeros y retiros. Para información en detalles, llame al teléfono 973-596-1300. Vamos a celebrar un día más de victoria en la presencia del Señor. Venir a celebrar a quien vete, dando gloria y alabanzas al gran Rey. Con regocijo, pandero y danza.